y creo que Romanos capítulo 12 nos va a quedar grabado por muchas razones. Porque en realidad cuando comenzamos y lo charlábamos como los ancianos acerca de, bueno, cuál tema ver, cuál tema compartir, con cuál tema seguir, Romanos 12, perdón, nos presentó como una inmensa posibilidad de compartir la palabra. Creo que fue un desafío para muchos también, especialmente para aquellos que están comenzando a hacerlo, a compartir la palabra, a prepararse, a estudiar para ello. Y aparte de eso, Romanos 12 quedó, creo que mucho más allá del título que tiene en sí, porque si bien habla de los deberes cristianos, este es uno de los pasajes que uno lee de corrido, ¿sí? Que lee, y muchas veces no nos detenemos en el detalle como lo estamos haciendo, en, en este momento. El último versículo compartido de este capítulo 12 lo compartió Sebastián. Fue el versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Sí? Un versículo difícil porque va a contramano de nuestra humana naturaleza, de nuestras tendencias de enojo, de venganza, de pedir justicia, a veces quizás hacerla por mano propia, pero un pasaje que pone en alto la actividad espiritual en cada creyente, que va a contramano del sentir de este mundo. Y sin duda que en cada uno de los pasajes que han sido compartidos por los hermanos que han enseñado, la figura del Señor Jesucristo resalta como el ejemplo máximo a seguir. Tal como nos enseñó Sebastián, esto es así y puede ser así en nuestra vida únicamente por la actividad de la palabra y del Espíritu en cada uno de nosotros. No sin luchas, no sin resistencia muchas veces a nuestra propia carne ante estas situaciones, pero con promesa de victoria, porque cuando uno asume el lugar que tiene en Cristo, cuando uno entiende la ayuda que tenemos por parte del Espíritu Santo, y cuando uno simplemente obedece a la palabra, hay sin duda que hay promesa de victoria en esto. Y los principales beneficiados somos nosotros, cuando vemos el resultado de una actitud o una conducta igual, similar, parecida a la del Señor Jesucristo. Ahora, el pasaje o el versículo que vamos a compartir es el número 15, ¿sí? Un versículo muy cortito que me llevó a pensar en las dos opciones o en las dos posturas en la que nos coloca. Dice simplemente el versículo 15, Romanos 12, 15, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Ahora bien, en virtud del pasaje anterior, uno tiene que entender en este corto versículo que es un versículo que no se refiere exclusivamente hacia los hijos de Dios o entre los hijos de Dios. ¿Sí? En este punto entendemos que los deberes cristianos, tal como aparece en el título de la Biblia Reina Valera, los deberes cristianos no son deberes cristianos enfocados solamente exclusivamente hacia el pueblo de Dios o hacia los hijos de Dios. Si fuera así, sería más sencillo, ¿sí? Porque como creyente espero solamente en gozarme en los triunfos de mis hermanos y llorar exclusivamente en la dolencia de mis hermanos. Acompañar a un hermano en su triunfo o acompañar a un hermano en su dolencia es esperable, se espera que sea así. Es una condición que cae por peso propio en nuestra relación hermanable, en nuestra comunión como hermanos en Cristo. Es ver cómo el Señor actuó para con los suyos, en el consuelo y también en el gozo. Pero como este capítulo 12 tiene una aplicación universal y abarca a todas las personas y abarca todas nuestras relaciones, gozarse con el triunfo de aquel que no tiene a Cristo en su corazón
o llorar con aquel que no tiene a Cristo en su corazón en un momento difícil, en una pérdida, a veces se transforma en algo un poco más complicado. Por eso digo que quiere el Señor, sin duda quiere que Romanos capítulo 12 nos marque muchísimo más en lo que ha sido o en lo que ha llevado todo este año el aprendizaje de la palabra de Dios. Ahora, gozarse con los que se gozan pareciera que es un poco más fácil, simple o sencillo que llorar con los que lloran o con los que sufren. No nos olvidemos el versículo anterior. Yo creo que el versículo anterior pone un colchón, una base de sustento para el versículo 15. ¿Sí? No nos olvidemos, el versículo anterior está diciendo, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan a los que los persiguen. ¿Sí? Y creo que esto es lo que pone la base para lo que viene después. Si yo tengo la capacidad de bendecir a aquel, o si he adquirido la capacidad, y si el Señor me ha capacitado a través de una obra espiritual, para bendecir al que me persigue, para bendecir al que me trata mal, el próximo paso tiene que ver con la manera en que yo voy a actuar con él. No es simplemente hablar bien a, es decir, bendecir significa hablar bien a o hablar bien de. No significa solamente hablar bien a aquella persona que me trata mal o hablar bien a aquella persona que aún puede llegar al extremo de el insulto, del maltrato, de la agresión física. No habla solamente de lo que yo puedo expresarle o decirle y bendecir su vida y no repetir o no replicar la mala actitud que él pueda tener hacia mí, sino que dice que tengo que ir un paso más allá. Quizás esto tiene que ver con aquellos que no conocen a Cristo, con lo que en el Sermón del Monte se conoce como llevar la carga una milla. ¿Recuerdan ese pasaje? Allí se habla acerca de una actividad militar, ¿sí? Si tu enemigo te pide que lleves su carga una milla, ve con él el doble, ¿sí? Y es la idea militar que existía en ese entonces, especialmente eh, en los ejércitos persas, que después se fue replicando en los diferentes ejércitos, en donde el soldado tenía derecho y autoridad para decirle al conquistado o a aquellos que formaban parte del pueblo conquistado que tome sus pertrechos personales, su espada, y transformarlo inmediatamente en un paje de armas. Y decirle, bueno, yo soy soldado que domina. Por lo tanto, voy a poner sobre tus hombros que sos el esclavizado y quiero que lleves esta carga una milla porque yo necesito descansar. Y el Señor toma esa figura militar y la aplica al cristiano, al Hijo de Dios, y nos dice, posiblemente nos encontremos en oportunidades en donde tengamos que llevar la carga de otro, el que no pertenece al pueblo que yo pertenezco, y mediante el llevar esa carga, de el testimonio que esa persona necesita para comenzar a ver a Cristo o el carácter de Cristo en mi vida. Creo que el versículo 15 tiene mucho que ver, es una opinión personal, ¿sí? Tiene mucho que ver con esa ilustración que el Señor Jesucristo hace. Recordemos que el sermón del monte que ha sido referenciado muchas veces en Romanos capítulo 12 y tiene mucho del sermón del monte, tenía un objetivo alto. Y ese objetivo alto tenía que ver precisamente con que la justicia de un hijo o de una hija de Dios tiene que ser mucho más alta que aquellos que tratan de mostrar con su vida simplemente una vida religiosa. Es mucho más que eso. Y el Señor pone a aquellos sencillos creyentes a la misma altura de aquellos escribas que se consideraban representantes de Dios y le dice, miren, su justicia tiene que ser mayor que la de aquellos que tienen a Dios en su boca, pero no en su vida ni en su corazón. Y entonces cuando va poniendo estas metas o objetivos tan altos, tan grandes como el de llevar una carga impuesta, no una milla, sino dos, por cuestión de testimonio para que vean que somos distintos al resto del mundo, eh,
lo veo prácticamente en este pasaje. Yo lo veo de esta manera. No sé si todos han tenido la oportunidad de trabajar en lugares complicados, ¿sí? Eh, o trabajar con personas complicadas. De hecho, ser cristianos en un ambiente no cristiano ya es una complicación en sí mismo. Eh, Vivir a contramano de este sistema siempre nos va a causar problemas. Siempre. Cada uno de los que estamos aquí tenemos diferentes ámbitos laborales o hemos pasado por diferentes ámbitos laborales a lo largo de nuestra vida personal particular. Díganme que jamás como cristianos tuvieron una dificultad con un no cristiano. Siempre ha habido un punto en donde la dificultad ha aparecido y es que no puede ser de otra manera. Porque en la representación de dos personas, un creyente y un no creyente, hay dos reinos en pugna, por así decirlo. Hay dos fuerzas que se oponen, hay dos filosofías de vida, hay dos conceptos distintos que se oponen. Y de tanto en tanto, por el hecho de manifestar lo que somos o quiénes somos, o marcar una postura o un principio de vida, la oposición va a venir. Ahora, tenemos que mantenernos siempre en esa postura de el enojo o del encono o de la oposición. No, en realidad hay otra serie de consejos en la palabra de Dios que indica que mientras esté de parte nuestra la posibilidad, estemos en paz con todo el mundo. Si está de nuestra parte el poder resolver, si está de nuestra parte el poder eh, llevar una situación difícil a un buen puerto o a un entendimiento, lo tenemos que hacer, porque en definitiva también somos llamados a ser pacificadores en un mundo violento y en una sociedad violenta que cada vez más se opone a Dios y por lo tanto cada vez se pone más virulento en su violencia en contra de todo lo que sea cristiano. Ahora, esto nos ha pasado a aquellos que tenemos muchos más años, eh, y queridos jóvenes, ustedes que están estudiando para insertarse en un mundo laboral, aquellos que están haciendo sus primeras armas, buscando su trabajo, entregando su currículum, sepan, tengan bien en claro que esto tarde o temprano les va a acontecer, sea el ámbito donde les toque, sea. Ahora bien, dentro de los ámbitos laborales también uno desarrolla relaciones, tratos. Y en medio de ese trato uno va experimentando todo el abanico desplegado por un no cristiano, de un no creyente, cuando tiene que ser empleado, por ejemplo, de un jefe o de un patrón creyente, o tiene que ser compañero de un compañero que sea creyente. Y a veces el resultado no es tan lindo como quisiéramos. La pregunta que surge es, si la Biblia a mí me dice que yo tengo que gozarme con los que se gozan, ¿tengo la opción de elegir con quién me quiero gozar y con quién no? Um, Tengo compañeros de trabajo que no son sencillos. Y los últimos mensajes que han sido compartidos, tanto en los devocionales eh, este, como en los estudios bíblicos, me han estado moliendo de a poquito. Porque la verdad, quiero decirle que a veces, en este último tiempo, sí he tenido ganas de hacer algo con aquellos que me rodean, más que gozarme, ha sido acogotarlos. Mientras me gozo acogotándolos, capaz que es una opción. Pero he tenido más ganas de acogotarlo que de gozarme. Eh, los últimos mensajes que han compartido me han servido mucho en ese sentido. Y quizás a entender que el lugar en donde hoy me toca estar es el lugar que el Señor quiere que esté para que con una conducta distinta y muy distinta a la que mis compañeros de trabajo manifiestan, pueda demostrarles de que sí es posible ser distinto. Porque en definitiva la meta para nosotros es esa. Y entonces tuve que aprender en este último tiempo a gozarme con los logros, pero quiero aclarar algo, con logros lícitos, no con logros ilícitos.
Porque yo me podría alegrar con mi compañero de trabajo que se ganó la lotería, o que tiene el vicio del juego y de repente le pegó al pleno y sacó, o no sé cómo se llame, nunca jugué, pero le pegó justo al número, sacó, no sé yo, 4 o 5 sueldos y decirle, che, qué bueno, y si estuviera haciendo esto con él, estaría transformando el gozo en una apertura hacia lo ilícito. Entonces, creo que nuestro gozo, inclusive, y sobre todas las cosas hacia nuestras relaciones no cristianas tienen que pasar también por lo lícito. Y me ha tocado tener que hacerlo. Y después me preguntaba y me miraba, me decía, bueno, ¿fui sincero en lo que dije o cumplí simplemente con la palabra fría porque lo tenía que cumplir? Y ahí está el punto. Tengo un compañero de trabajo que después de mucho esfuerzo, pudo comprarse una hermosa camioneta, un hermoso vehículo. Normalmente en ámbitos laborales no cristianos, esto es producto de envidia. Y no solamente de envidia, sino también de murmuración. ¿De dónde habrá sacado la plata? ¿Cómo habrá hecho para comprarse ese auto? ¿Cuáles habrán sido los medios? Es decir, todas las preguntas, todas las peores preguntas que se puedan hacer ante el logro de alguien, se hacen. Entonces recuerdo en ese momento haber ido en privado, acercarme a él y decirle, fulano, la verdad, te felicito por tu logro, tu familia lo necesita, y me quedó mirando como diciendo, ¿qué me está diciendo? ¿Desde cuándo alguien se alegra porque al otro le va bien? Porque saben una cosa, hermanos, en el ambiente de este mundo, las personas no se alegran porque le vaya bien al otro. Todo lo contrario. Les da mucha envidia, les da mucha bronca, les da mucha inquina al tener que ver que otro esté logrando lo que yo también quisiera y no puedo. Y entonces ahí, por supuesto, que surge la posibilidad de todos los medios ilícitos para poder lograr lo que el otro logró. Lo que sí es cierto es que gozarse con el que se goza es una característica del Hijo de Dios. Y creo que tendríamos que, ahora sí entrando ya en el ámbito de nuestras relaciones como hermanos, estar más atentos a eso. Estar atentos a los logros de nuestros hermanos, estar atentos a cuando les va bien, saber que el esfuerzo o el fruto de su esfuerzo, de su trabajo lícito, o su trabajo de acuerdo a las condiciones pautadas por Dios, tuvo su buen resultado y nosotros tenemos la posibilidad de decirle, me gozo porque veo que el Señor te bendice, o me gozo porque veo que tu esfuerzo tuvo este resultado. Estudiaste como un animal todo este tiempo, está tu título. Trabajaste durante todo esto para lograr un objetivo, quizás un aumento de sueldo, quizás un cambio de categoría laboral y te ascendieron, quizás porque por tu trabajo de todos los días pudiste comprar esto, pudiste comprar esta herramienta, pudiste llegar a este objetivo. Eh, la verdad es que no, por ahí, quizás por una falsa modestia, no somos de contar cuando nos va bien. No somos de contar, o quizás se lo contamos a muy pocas personas, y entonces de esa manera coartamos la posibilidad de que otro se goce con el gozo que yo tengo hoy. Pero esto abarca todas las áreas de nuestra vida. Gozarnos porque han sido padres, gozarnos porque han salido de la enfermedad, gozarnos porque crecen espiritualmente, gozarnos porque tuvieron su primer devocional, porque tuvieron su primer estudio bíblico, gozarnos porque hizo por primera vez la apertura y como dijo Alan hoy, aunque me salieron chuecas algunas notas, me gozo porque estás en el ministerio y porque lo estás haciendo para el Señor. Gozarnos porque le va bien a nuestros hermanos. ¿Saben qué? Cuando uno aprende a gozarse de esa manera, aprende a dejar de lado la envidia, aprende a dejar de lado este, eh, el querer lo que el otro tiene, aprende a ubicarse verdaderamente en el gozo que es el gozo que viene de parte de Dios. Pensaba de qué manera el Señor se gozaba en este sentido. Eh, Creo que el Señor se gozaba cuando a las personas le iba bien y obtenían y había un buen resultado de sus decisiones. Creo que cuando el Señor veía que había un buen resultado de sus decisiones, el Señor se gozaba juntamente con ellos. El apóstol Pablo
lo expresó claramente y recibiendo este ejemplo de su Señor en muchas de sus cartas, cuando decía, me gozo cuando escucho o me entero que ustedes están creciendo, hermanos. Juan dice en una de sus cartas, mucho me gocé o mucho me gozo cuando escucho que a ustedes les está yendo bien. Evidentemente, estos hermanos entendieron claramente lo que significaba gozarse juntamente con los que se gozan. Ahora bien, el otro aspecto de este versículo habla acerca de eh, llorar con los que lloran. Y la verdad que la Biblia habla muchísimo acerca del llanto, mucho. Habla acerca del llorar, habla acerca del llanto, habla acerca de la tristeza, habla acerca de la endecha, habla acerca del sufrimiento. La Biblia habla mucho acerca de esto, porque en definitiva, eh, para el hombre, el tema del sufrimiento humano es más común que el tema del gozo humano. Es más común y mucho más común para el hombre sin Dios. Ahora, lo que la Biblia jamás nos va a enseñar, y esto va dedicado para nosotros como varones, jamás va a decir que los hombres no lloran, jamás. Esto es un concepto cultural, ¿sí? Y es una palabra que está muy de moda en este tiempo, un concepto machista, en donde indica que el hombre, por ser hombre, jamás tendría que tener esta manifestación emocional de tal forma que parezca o aparezca en un estado de debilidad entre aquellos que lo rodean. Y cuando yo leo, cada vez que leo los pasajes donde veo que el Señor Jesucristo lloró por y lloró con, entonces desarma todo argumento que pueda haber en mi mente, en mi corazón, acerca de que no puedo ni llorar por mis eh, dolencias, por mis caídas o por mis errores, y mucho menos llorar con aquellos que necesitan ser consolados en este sentido. ¿Le prestaron atención al devocional de Alberto en esta semana? ¿Sí? Bueno, si no le prestaron atención, escúchenlo. Escúchenlo porque ahí queda bien claro lo que significa consolar a otros después de haber pasado una prueba. Porque uno puede consolar a otro desde dos lugares, desde dos posturas. Y siempre va a ser así. Ninguno de nosotros ha pasado por todas las experiencias de dolor, de sufrimiento y de pérdida para estar al 100% capacitado para consolar, entendiendo todas las situaciones de todas las personas, de todas las hermanas, de todos los hermanos, perdón. Eso es condición exclusiva del Señor Jesucristo, porque Él fue el varón de dolores por excelencia, el experimentado en quebranto. Si hay alguien que entiende cada situación de dolor, de llanto y de sufrimiento, esa es la persona del Señor Jesucristo. Ahora, el hecho de que yo no lo experimente o no experimente la misma pérdida de otro, no significa que yo no pueda consolar. Y no significa que no pueda llorar con él. El ejemplo del Señor Jesucristo está muy claro. El hecho de contemplar a su amigo en una tumba lo llevó a él a llorar. El hecho de ver y de contemplar a su ciudad amada, Jerusalén, Jerusalén, y llorar por ella, contemplándola a los lejos, es un ejemplo para nosotros. Pero también dice que el llanto y el luto y el dolor tienen su tiempo. Y normalmente uno lo mira en tiempo pasado. Es algo que sucedió, es algo que pasó. Y es la posibilidad que se nos da de poder revertir esa situación y transformar esa situación de dolor en una situación de gozo. ¿Por qué? Porque aprendí. Alguien dijo que va a llegar un momento, en nuestra vida, nuestra experiencia, en donde el llanto se va a terminar. El llanto se va a terminar. Y que todo esto será nada más y nada menos que capítulos de nuestra vida para entender de qué forma utilizo el dolor y el llanto para moldearme a mí, pero también para moldear al otro. Supongamos que yo estoy pasando por una situación difícil. Como cristianos, como personas, siempre esperamos, porque la verdad es que es esto, siempre esperamos que alguien pueda escucharnos, que alguien nos pueda extender un brazo o un abrazo, siempre esperamos que alguien se acerque cuando sufrimos. A veces esto se cumplió,
y a veces no se cumplió. Pero también tengo que entender que si no se cumplió humanamente hablando, porque quizás en mi dolor, en mi soledad o en mi sufrimiento, nadie lo vio, nadie se dio cuenta, este, no es razón o motivo para enojarme con, porque aún por sobre toda esa quizás falta de empatía en su momento de algún hermano, el Señor siempre estuvo y por lo tanto no tengo razón para quejarme. Ahora, si alguna vez a mí me pasó de tener que pasar por una situación de este calibre, de haber llorado y que nadie llore a mi lado, fue una lección para mí para entender de que yo no tengo que hacer lo mismo. Y que si me encuentro con algún hermano en alguna situación difícil, tengo que acercarme para ayudarle, aunque yo no haya sido ayudado anteriormente. ¿Se entiende? No todos pasamos por las mismas experiencias, no todos pasamos por las mismas circunstancias. Y creo que todos somos conscientes de que no siempre es fácil consolar cuando, no habiendo pasado por esa experiencia, no tenemos las palabras suficientes como para cubrir esa necesidad de ayuda o esa necesidad de consuelo. Normalmente me pasa con aquellos que han perdido seres queridos en situaciones que no son las mismas para mí. Eh, Todavía no he perdido a mi mamá. Y yo creo que hay hermanos que están capacitados para consolarme el día que me pase. Ahora, voy a esperar ese momento para sentarme en la puerta a ver quién va a venir y quién va a venir a, no a consolarme. No, esa sería una postura bastante, bastante necia. Pero sí sé que el Señor va a utilizar, hermanos, para que, llegado el momento, me ayuden en esa circunstancia. Me quedo sin palabras cuando tengo que consolar a un hermano que perdió a su esposa, porque no es una experiencia por la cual he pasado. Me quedo sin palabras si tengo que consolar a un hermano que haya perdido un hijo, porque no es una experiencia por la cual haya pasado. Y así son muchas las experiencias por las cuales no hemos pasado. Y sin embargo, el Señor dice, Marcelo, fuiste consolado muchas veces. Y aunque no tengas las palabras, quizás lo único que está esperando ese hermano es tu presencia, tu llamada, tu comunicación de alguna forma. O simplemente estar ahí. A veces tenemos la tonta idea de pensar que un hermano que no llora es porque tiene el corazón duro. No, quizás simplemente es una forma de manifestación de su dolor. Creo que no estamos para juzgar a quién llora más o quién llora menos. De hecho, yo ya sé quién es el más llorón y el menos llorón aquí en este grupo, así que no me sorprende. Pero, pero, lo peor que nos podría pasar, lo peor que podríamos hacer es juzgar cuando alguien llora y juzgarlo también por qué no llora. Porque en definitiva son formas distintas de manifestar lo que hay, lo que estamos viviendo, y también el dolor. No todos los manifestamos de la misma manera. Algunos más, otros menos. Lo que sí es cierto es que ya sea que llore o que no, sí somos llamados a consolar. No quisiera extenderme mucho más. Podríamos tomar un montón de ejemplos de hombres consolados. Job fue consolado y al principio la idea estaba buena. ¿Sí? Me imagino el gozo al ver a los amigos. Después habrá orado por dentro y decirle, Señor, llévatelo, porque la verdad que el gozo no era lo que yo, el consuelo no era el que yo esperaba. ¿Sí? Eh, Ana fue consolada por Dios en primer lugar y por su marido cuando la veía llorar. El Señor fue el consuelo para muchos. Fue el consuelo para una mujer que llevaba el peso no del cántaro, sino el peso de un corazón roto por tantas fallas de aquellos que decían amarla y nunca la amaron.
como fue el caso de la mujer con sus 5 maridos. El Señor supo consolar a leprosos, a ciegos, a intocables. El Señor supo consolar a una mujer encontrada al mismo acto de adulterio. El Señor supo consolar inclusive un saqueo que se consideraba lo peor, porque sabía bien lo que había hecho, y sin embargo el Señor fue consolación para su vida y salvación para su vida. Creo que en definitiva, si tenemos que encontrar ejemplo en todo esto, lo vamos a encontrar en la persona del Señor Jesucristo. Sin duda, cada uno de los encuentros que Él tuvo con personas, con hombres y mujeres que necesitaron ser consolados, ayudados, acompañados, Él supo cómo hacerlo y nos dejó el ejemplo. Es decir, que no necesariamente yo tengo que pasar por todas las experiencias para estar capacitado para consolar. El ejemplo máximo lo tengo en el Señor. Pero a la vez, tengo el ejemplo de mis hermanos, quienes los puedo ver de qué manera ellos trabajan y actúan para consolar a otros. Y aprendo también de ellos. Es muy sencillo lo que nos pide el Señor en esta noche, hermanos. A gozarse y a llorar. Es muy sencillo. Son dos aspectos extremos, se oponen entre sí y sin embargo los dos hacen a la vida cristiana. Y no es solamente para nosotros o entre nosotros, se aplica también para aquellos que no son hijos de Dios y que necesitan el gozo con ellos y el llanto con ellos. El último que me tocó compartir a nivel trabajo fue con un compañero de trabajo en el lugar donde estoy ahora, que acompañó a su bebé hasta los 15 meses con una malformación congénita, con una serie de hospitales, de internaciones, operación de su corazón, es decir, todo muy difícil. Y la perspectiva no era buena. Hasta que llegó el momento en que su bebé murió, 15 meses. Y fue muy duro verlo él llegar con su bebé en brazos al lugar de trabajo donde yo trabajo. Hoy Mati Ramos se desayunó donde yo trabajo. Estuvimos orando y charlando juntos. Pero fue muy duro verlo a mi compañero de trabajo llegar con su bebé en brazos de 15 meses recién fallecido. El resto del personal en silencio total. Y en ese momento uno no tiene todas las palabras o no tiene ninguna, mejor dicho. Pero después sí el Señor propició la oportunidad para entregar las palabras de consuelo. Nunca viví lo que Él vivió, pero fue la oportunidad para demostrar o para mostrarle que el Señor sí es capaz de ver lo que Él vivió y de consolarlo. Y no sé si alguien más se habrá acercado. Lo que sí me quedó claro es que a mí me tocaba acercarme para consolar a alguien que la estaba pasando muy mal. Y para llevar quizás una oración o llorar solamente con él a solas y demostrarle de esta manera sencilla eh, que el creyente tiene algo más que dar. Es una milla más. Y en este caso, acompañar a aquellos que están sufriendo. Ahora, no significa que vamos a salir con nuestro radar a ver quién está gozándose y quién está llorando, pero que nos van a llegar oportunidades para hacerlo de una u otra manera, nos van a llegar. No nos van a faltar oportunidades, hermanos, para demostrar nuestro distinto carácter en esto, de gozarme con alguien que está gozando y que ha tenido un logro, un éxito, una meta cumplida, un objetivo alcanzado, o quizás tenga que llorar con aquel que está sufriendo, que está teniendo una pérdida, que está teniendo una situación difícil, quizás una separación, quizás tantas cosas comunes a nosotros y tantas cosas comunes a todas las personas en este mundo. Si hay alguien que tiene que estar atento a esto, somos nosotros, para saber acompañar en una u en otra circunstancia.
ya sea en ganancia o ya sea en pérdida. Pero que estemos ahí, para que se cumpla esto, gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. Nada más que esto, hermanos, quería compartirles en esta noche. Que el Señor les bendiga.